Hola a todos, sean muy bienvenidos al podcast de Rodolfo Rojas. Mi nombre es David García y tengo el privilegio de pastorear la misión de IMC Karlstad aquí en Suecia. No olvide, por favor, con nosotros ayudarnos en esta obra de compartir la palabra y de llevar este mensaje a todas las naciones, dándonos un like, comentando y compartiendo a todos sus contactos. Hoy estamos aquí reunidos porque queremos compartir un tema medular en la vida de todo hijo de Dios: cómo ser y hacer discípulos. Y el día de hoy estamos aquí compartiendo con Rodolfo Rojas. ¿Cómo ha estado? Muy bien, David, feliz de estar contigo en esta oportunidad y también siempre contento de poder compartir con toda nuestra hermosa, maravillosa audiencia en las naciones. Siempre lo digo, una profunda gratitud hacia toda la gente que nos escribe, toda la gente que comenta todas las semanas, leer todos los mensajes de tantos pastores, de tantos ministros, como estos podcasts de liderazgo, de discipulado, de ministerio, cómo les están dando avance y cómo también les están ayudando con herramientas tan importantes. Leía en estos días un testimonio de pastores en Latinoamérica y cómo se juntan todo el equipo de líderes a escuchar estos podcasts, a recibir, y me comentaban de que desde que iniciaron a hacer esto, desde que comenzaron con esto de juntarse y poder ver juntos estos materiales, el crecimiento que ha habido en la vida de cada uno de ellos, la perspectiva, el conocimiento y también el avance ministerial ha sido muy significativo. Y eso a mí me llena de profunda felicidad porque ahí siento que ese es mi pago, esa es mi recompensa. Así que, bueno, muy feliz de estar acá. El día de hoy, creo que para mí, si yo pudiera resumir lo que el discipulado y lo que ser discípulo ha cambiado mi vida, creo que iniciaría desde el momento que llego a esta casa. No sé si todos, o bueno, los que nos escuchan saben, yo tuve mi primera experiencia, primer encuentro en una iglesia hace muchos años en Costa Rica. Se iba a la iglesia, se amaba a Dios, se servía en lo que tuviera que ver con las reuniones y todo eso. Pero el tema de discipulado, aunque lo leía uno en la Biblia, aunque uno sabía que estaba allí, no era algo, un tema tocante, no era algo que vibrara, no era algo que nos llevara, nos impulsara más, sino sabíamos que había que hacer algo, pero nunca era parte de la visión de una iglesia. Y el llegar a Suecia y el llegar a esta casa le dio un nuevo significado y le dio una perspectiva diferente a lo que discipulado es. Así que yo creo que la primera pregunta a tocar, o lo primero que pensaría es ¿cómo un cristiano puede llegar a ser discípulo si es que hay tal paso, si es que hay tal transición? Sí, yo pienso que no podemos divorciar la vida del creyente de una vida de discipulado. Creo que es una verdad totalmente indivisible. Ser creyente debe emanar inmediatamente en ser un discípulo. Creo que tratar de promover un cristianismo sin discipulado es como tratar de hablar de un evangelio sin Cristo. Por eso yo estoy convencido que si hay algo que nos falta hoy en el cuerpo de Cristo, es una mayor comprensión, un mayor entendimiento del valor que tiene el discipulado en la vida de cada creyente. Pienso también que las personas se han quedado con la etapa de la salvación, pero no han trascendido o no se les ha revelado la importancia de una vida de discipulado. ¿A qué me refiero con eso? Salvación es una cosa, discipulado no es que sea otra, pero hay que entender sus diferentes funcionamientos. Por ejemplo, salvación se enfoca en Jesús. Discipulado se enfoca en el señorío de Cristo. Es diferente. Salvación se enfoca en lo que Cristo, en lo que Dios va a hacer por mí.
Discipulado ya se enfoca en lo que yo debo hacer por Cristo. Salvación, también tú puedes notar que se enfoca en las necesidades de la persona, pero discipulado se enfoca en la visión del Señor. Cuando hablamos de salvación, hablamos de recibir a Jesús como Salvador. Discipulado tiene que ver con rendir tu vida al señorío de Cristo. Y yo pienso que muchos creyentes han quedado como en un estancamiento espiritual, también le pudiéramos llamar un enanismo espiritual. Dejaron de crecer porque se conformaron con una vida cristiana, con un evangelio, donde solamente yo quiero recibir, pero no quiero dar. Un evangelio donde quiero que Cristo haga algo por mí, pero yo no me quiero rendir a Él. Y eso ha provocado que ha frenado mucho de lo que Dios quiere hacer hoy en el mundo. Vivimos también en una sociedad hiper, mega consumista, donde nosotros somos el eje central de todo, y eso también lo hemos traído de alguna forma a la cultura cristiana, donde todo tiene que dar vuelta alrededor de nosotros, lo que necesitamos, lo que queremos, nuestras necesidades, nuestras urgencias personales. Pero cuando a nosotros se nos revela Cristo o se nos revela el discipulado, ya no es nosotros en el centro, ahora es Cristo en el centro, su visión en el centro, su palabra, su voluntad es en el centro. Y yo pienso que ahí tenemos un déficit hoy que ha generado que tenemos un infantilismo en muchas partes del mundo, donde hoy podemos notar que hay una gran ausencia de compromiso. Podemos notar en diferentes ministerios, y cuando yo hablo con diferentes pastores, apóstoles, diferentes iglesias o denominaciones, es como que es un común denominador en todas partes. En todas partes hoy, no importando si es Argentina, si es Estados Unidos, si es México, si es Europa, es como que está ocurriendo el mismo problema, y es falta de vida de compromiso, ausencia de discipulado, gente que solamente quiere asistir el día domingo a la iglesia, pero después los próximos 6 días son para mí, son para mi familia. Y eso es algo que tiene que cambiar, porque antes de hacer discípulos, nosotros tenemos que aprender cómo ser discípulos. Así que yo pienso aquí que tenemos que pasar de esta vida o de esta mentalidad de salvación, y tenemos que ahora trascender, o tenemos que ser trasladados a un concepto y a una revelación de los beneficios que tiene el discipulado y de las consecuencias que existen por yo no ser discípulo. Porque te aseguro que hay muchas consecuencias, hay muchas cosas que te pierdes por no vivir y por no ser un discípulo. Si continuamos con la línea, a la hora de yo analizar mi vida, hacerme un autoanálisis, y creo que mucha gente de las que nos está escuchando ahora se preguntará, ¿seguiré siendo yo cristiano? Si utilizamos la analogía de que Dios no quiere o no nos llamó a ser cristianos, sino en realidad nos llamó a ser discípulos, y que justamente el nombre cristiano nunca fue puesto de parte de Dios, sino fue justamente la gente de afuera que quiso poner un nombre a los discípulos, a los seguidores de Jesús. Siguiendo esa línea, ¿habría alguna manera de cómo yo me podría identificar y decir, yo creo que estoy todavía en la etapa de el cristiano? O decir, yo creo que ya dejé eso y necesito seguir trabajando porque ya estoy en esta etapa de discípulo de Jesús. Pienso que el discípulo tiene unas marcas distintivas. Ser creyente es creer en Dios. Ser discípulo es creer a Dios. Hay una gran diferencia entre creer en su existencia y creer absoluta y totalmente a lo que Él ha dicho y a lo que Él ha mandado. Entonces, un discípulo para mí es alguien que tiene algunas cualidades. Podríamos hablar de muchas, pero te dejaría 4 que a mí se me vienen a la mente y son las que más yo promuevo cuando hablamos de discipulado. Para mí, lo primero que yo diría está en esta lista de lo que marca
y lo que distingue a un discípulo es alguien que deja para seguir a Cristo, deja algo para seguir. Y yo lo veo muy claramente, por ejemplo, en Marcos capítulo 1, verso 16, donde Jesús llama a los discípulos y dice la palabra que al instante dejando las redes, lo siguieron. De manera que lo primero que yo diría es que ser discípulo es alguien que se atreve a pagar el precio de dejar algo por seguir a Cristo. Si una persona no tiene marcas en su vida de que ha dejado algo, si una persona no tiene en su vida algo que dijo no por amor a Cristo y el Evangelio, entonces esa persona todavía está en una etapa a lo mejor de creyente, pero no de discipulado. Porque todo discípulo tiene esta característica, y es que en algún momento tuvo que decir no, o tuvo que dejar, o tuvo que cortar o romper con algo o alguien para poder seguir a nuestro Señor Jesús. Y es tan interesante notar en Marcos capítulo 1, verso 16, cuando Jesús comienza a caminar por las playas de Galilea y comienza a llamar a los discípulos y dice una y otra vez, y al instante, dejando sus redes, los siguieron. Tú vas a notar que el apóstol Pablo, él escribe también en Filipenses capítulo 3, dice que él tiene tantas cosas de las que se puede enorgullecer, pero todas estas cosas, dice, las tengo por basura. Y él no estaba hablando de drogas, ni de discoteca, tampoco estaba hablando de una vida criminal, no, él estaba hablando de lo que era el orgullo de todo judío. Él era de la tribu de Benjamín, fariseo, circuncidado al 8º día, irreprensible de acuerdo a la ley. Pero dice él, todo esto yo lo tengo por basura, todo esto yo lo he dejado para ganar a Cristo. Entonces yo diría que la primera cualidad que tiene que tener y que distingue a alguien, y especialmente que caracteriza a un discípulo, es que dejó algo por Cristo. Lo segundo que yo diría que distingue a un discípulo es que no solamente deja para seguir, sino que también, yo diría, vive para servir. Y esto yo lo extraigo de Mateo capítulo 20, verso 25 en adelante, cuando Jesús quiere improntar en sus 12 discípulos una cultura de liderazgo totalmente diferente a lo que la política de aquel tiempo y a lo que la religión de la época estaba promoviendo. Y era un liderazgo totalmente de servicio. Y tú vas a notar que Jesús les dice a los discípulos, ustedes saben que los reyes, los poderosos se enseñorean de las naciones, mas entre vosotros no será así, sino que el mayor entre ustedes va a servir. El primero va a ser un siervo. Y aquí yo creo que tenemos la segunda característica de un verdadero discípulo, y es que tiene la necesidad y la urgencia de querer servir. Cuando yo noto personas que no tienen y no sienten ningún deseo de servir en la iglesia, de servir a los hermanos, no hay como ninguna urgencia personal de estar dedicado a la obra de Dios, es porque parece que todavía discipulado no es algo que se ha revelado. Porque a un verdadero discípulo, si hay algo que le acontece en el espíritu, en el momento que esto llega a ser como una luz que realmente se le reveló este principio, es que no puede vivir sin servir. Y yo creo que eso es muy clave, y yo lo he notado a través de los años con nuestra gente acá en IMC Estocolmo y también en las iglesias, que cada vez que alguien comienza a revelarse lo que respecta al discipulado, tú vas a notar un servicio incondicional, un servicio que va más allá de lo normal. No estoy hablando de una vida de responsabilidad, no, estoy hablando de una vida de un servicio incondicional donde gente rinde todo, hace todo lo posible para poder agradar y para poder servir a Cristo. Tenemos testimonios en nuestra iglesia que a mí me impactan. Es decir, tenemos personas en nuestro ministerio que a veces sus vacaciones van a ser 2 semanas en Betel, en nuestro centro de retiros ministeriales, cocinando para nuestros hermanos. Qué hermoso. Es decir, imagínate a alguien que ha trabajado todo el año, llegan ahora a sus vacaciones, tiene la opción de irse de viaje con su familia, pero dicen no,
para mí, mi vacación va a ser poder estar 2 semanas consecutivas en un retiro sirviendo a mis hermanos, cocinando a mis hermanos y estando con ellos. Esa va a ser mi vacación juntamente con toda mi familia. A mí me impacta eso. Me impacta ver la ofrenda que tenemos de empresarios que toman sus recursos para renovar cosas. Me impacta el compromiso de gente que tenemos, financistas del reino, que a pesar y aparte de todos los diezmos y ofrendas que dan, andan buscando oportunidades para dar una y otra vez. Entonces yo digo, ahí tenemos un verdadero discípulo. Lo tercero que yo diría sobre lo que distingue un verdadero discípulo es que tiene la capacidad de morir para multiplicar. Basado en lo que dice Jesús en Juan capítulo 12, verso 24, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Por eso hay que entender que el discipulado tiene un pasaporte que se llama cruz. Jesucristo dijo que todo aquel que lo quiera seguir debe primero tomar su cruz, porque para llegar al cielo tienes que tener a Jesús en el corazón. Pero en el discipulado, el pasaporte del discipulado es que tú muestres que tienes una cruz. Y la cruz no es sufrimiento, la cruz tiene que ver con morir. No sé si querías acotar algo ahí. Sí, creo que cuando uno piensa en muerte, cuando uno piensa en morir en algo, creo que parte de nosotros se activa podría decirlo, instinto de huir, de evitar el dolor. Creo que la palabra muerte para nosotros siempre fue conectada a algo muy negativo y donde literalmente uno siente que la palabra morir es símbolo o va conectado a que termina algo o a sufrimiento. ¿Cómo podría alguien que percibe, quiero ser discípulo, quiero mejorar en esto, pero de alguna otra manera he sentido o tenido la sensación de que el morir a esto me va a llevar a sufrir en alguna área o me va a llevar un dolor profundo? ¿Cómo podríamos manejar esa parte? Es un engaño, porque la vida del discípulo no es una vida para sufrimiento. También es una vida de mucho gozo, de mucha bendición, de mucha felicidad. Pero obviamente, si tú no quieres cortar con aquello que desagrada a Cristo, claro que vas a sufrir. Es como aquel amo de un perro que pensaba que para que su perro sufriera menos, en vez de cortar toda la cola de una vez, mejor la iba a cortar en pedacitos, todos los días un pedazo, y a lo mejor de esa forma su perro no iba a sufrir tanto. Entonces hay muchas personas que creen que la vida cristiana o la vida del discipulado es sufrir. No, es morir para poder disfrutar muchas cosas. Por eso tú vas a ver a Cristo, qué impactante cuando Cristo está en la cruz, lo rápido que Él murió. La gente quedó perpleja de lo rápido que Él murió, porque la cruz realmente no es para que nosotros estemos sufriendo, es para que nosotros podamos en ese lugar morir a lo nuestro, pero en ese morir también tú resucitas a poder, a gloria, a gozo, a bendición, a nuevas victorias. Entonces el creyente que no quiere morir a su yo, a su ego, a lo suyo propio, se está perdiendo tremendas y gloriosas bendiciones. Va a ser muy trágico llegar un día al cielo y notar todas las cosas que estaban preparadas, todas las cosas que Dios quería darnos a nosotros como sus hijos y que nunca descendieron o nunca se nos activaron sencillamente porque nosotros no quisimos decir no a nuestra voluntad y porque nosotros quisimos hacer lo que nosotros deseábamos y no pudimos llevar a cabo el plan de Dios con nuestras vidas. Entonces es un engaño cuando uno piensa que, bueno, si yo soy un discípulo, voy a tener que sufrir toda la vida, yo no puedo disfrutar de la vida. No, yo pienso que la única gente que tiene ese pensamiento es la gente que también ama el mundo. Porque cuando tú amas el mundo, amas las cosas del mundo y todo lo que te puede ofrecer, claro, en ese momento el diablo también te engaña, el mundo, el sistema te engaña, te hace sentir que si tú vives para Dios, no vas a disfrutar la vida. Pero qué engaño más grande. Yo recuerdo cuando yo tenía, David, 16 años, y a mí los amigos, familia decía, estás desperdiciando tu vida. ¿Cómo un joven a los 16 años
va a estar en la iglesia, va a estar predicando, disfruta la vida primero y después, cuando ya seas más adulto, bueno, ahí te entregas a las cosas de Dios, pero es un engaño. Te puedo decir que no hay nada más glorioso, no hay una bendición más grande que yo pueda testificar de que tú hayas rendido tu vida, haberle dicho no al mundo, haberle dicho no a todas las ofertas de este sistema para decirle sí al llamado de Dios. Y por eso es tan importante amar a Dios por sobre todas las cosas. Porque cuando tú amas a Dios por sobre tu vida, tus deseos, tus sueños y todo lo que el mundo te ofrece, va a ser la honra más grande. Y cuando tú mueres, nunca se te olvide esto, cuando tú mueres a ti, cuando tú mueres a lo tuyo, cuando tú mueres a tus sueños, en ese morir también ocurre algo, resucitas a algo que tú no esperabas. Se te activa el poder de la resurrección y cosas que tú no puedes ni imaginar en este momento se te comienzan a activar, se te comienzan a soltar. Por eso yo creo que hay muchos creyentes que piensan que van a perder si es que se meten en una vida de discipulado. No, Señor, no vas a perder. Vas a ganar una vida extraordinaria. Vas a resucitar a una vida gloriosa en Cristo. Por eso para nosotros morir es una ganancia. Lo cuarto que yo diría es que ser discípulo no solamente es dejar para seguir, no solamente es vivir para servir, morir para multiplicar. Creo que hay un cuarto aspecto que yo también me gustaría dejar claro aquí y es ser formado para ser enviado. Así que el discipulado no termina cuando yo decido ser discípulo, sino que el discipulado sigue conmigo. Tiene que tener una finalidad en otro. Claro. ¿Es algo así? Sí. Porque claro, nosotros servimos a los hermanos, pero tenemos una misión al mundo. Entonces estamos llamados a predicar el evangelio a toda criatura y también estamos llamados a ser discípulos a todas las naciones. Entonces nosotros no podemos, como discípulos, quedarnos encerrados en un local entre cuatro paredes, sino hay que entender que el discípulo existe para ser enviado, para que haga una obra fuera. No podemos ser luz si no vamos a las tinieblas. Claro. Entonces hay que salir y yo pienso que eso también es clave. Y eso es lo que yo pudiera decir. Son cuatro aspectos muy importantes que distinguen de una forma muy única a un discípulo. Si seguimos un poquito la línea, ya hablamos de cómo se puede ser un discípulo, qué necesita alguien o qué transición tiene que tomar una persona para dejar de ser un cristiano, como lo nombramos al inicio, a ser discípulo. La gran pregunta es, ¿qué hizo Jesús? ¿O cómo hizo Jesús para formar discípulos? ¿Hay algo que Jesús hizo que el día de hoy nos pueda guiar a todos nosotros como hijos de Dios? Sí, yo creo que hay algunas cosas muy interesantes. De hecho, ahora que tengamos el retiro de pastores en Betel, he estado estudiando mucho de cómo Jesús hacía para formar sus discípulos y de los discípulos también extraer líderes claves que después iban a ser columnas importantes dentro de la primera iglesia. Yo creo que estos puntos que voy a dar ahora va a ser una pincelada muy rápido. Y como te dije, creo que en el retiro de pastores que vamos a tener ahora en el mes que viene, vamos a poder profundizar un poco más esto. Pero yo he notado que hay tres cosas muy básicas que Jesús hizo. Lo primero que yo noto es que Jesús hizo algo y identificó a aquellos que le buscaban. Lo segundo es que reconoció a aquellos que dejaron algo por él. Y lo tercero es que equipó para enviar. Y esto tú lo notas en tres fases muy distintas. Juan capítulo 1, tú ves cómo hay discípulos que tienen un interés por conocerlo. Jesús identificó a aquellos que le buscaban. Habían algunos que andaban buscando algo extra. No se conformaron con el sermón de Juan el Bautista. Querían conocer más de aquel Jesús que Juan el Bautista estaba enseñando o que estaba apuntando como Cordero de Dios que iba de alguna forma a redimir al mundo o a perdonar los pecados de todo el mundo. Ahora, eso es muy importante cuando uno va a ser un discípulo, porque tú te tienes que fijar en aquellos que no se quedan solamente con la palabra del domingo. Hay algunos que tienen hambre de más. Hay algunos que después de la predicación en la semana
están buscando algo extra. Hay que ponerle un ojo a aquellos que andan buscando un poco más. Pero después Jesús, tú puedes notar, Marcos capítulo 1, hay una segunda fase cuando Jesús comienza a formar discípulos. Él comienza a reconocer a aquellos que dejan algo por Él, lo que estábamos hablando al comienzo. Tú tienes que notar, para nosotros también poder hacer discípulos como Jesús lo hacía, trata de fijarte porque hay algunos que van a buscar, pero hay otros que van a dejar. Hay otros que van a ir un paso más allá. Hay algunos que no solamente van a querer tener un poco más de Cristo o conocer un poco más de Cristo, sino que van a tener un compromiso de querer dejar cosas por Él. Fíjate en aquellas personas que están dispuestos a dejar cosas del mundo por Cristo, aquellos que están dispuestos a dejar su comodidad personal por Cristo. Eso te deja una señal de que aquí hay alguien que algo se le está revelando. Cuando alguien puede decir no a cosas que ni son pecados, porque hay cosas que yo entiendo, a lo mejor decirle no a la discoteca, a la droga, yo lo entiendo, pero hay gente que le va a decir no como, por ejemplo, le va a decir no al fútbol, o le va a decir no a un novio o a una novia porque se siente redarguido por Dios. Entonces, fíjate en esos detalles. Y con esta gente, las personas que tú ves que buscan un poco más, aquellos que dejan algo por, es la gente que tú entras en esta tercera fase y es a estos a los que Jesús ahora los comienza a equipar, les empieza a dedicar tiempo, comienza a estar con ellos. Dice la palabra, me parece que es Marcos capítulo 3, donde dice que Jesús escogió a 12 de ellos y lo primero que dice es para estar con ellos. Y después dice que les comenzó a enseñar para enviarlos a predicar y para sanar enfermos. Entonces Jesús dedicó tiempo con propósito. Y esta es la gente a quien Jesús comienza a capacitar porque sabe que es la gente que ahora tiene que enviar. Pero Jesús aquí nos deja un mapa muy claro. Fíjate en aquellos que buscan, tienen un interés mayor. Número 2, los que dejan algo por Cristo. Y número 3, a esta gente es la que tienes que equipar para comenzar a hacer un trabajo mucho más fuerte dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia. Había una anécdota de Reinhard Bonnke una vez en una entrevista cuando le preguntaron cómo hacía él para encontrar estos pastores que después de esas cruzadas masivas, cómo encontraba él a sus discípulos. Y él cuenta una historia muy peculiar. Dice que en una cruzada, al final de su cruzada, él llega el momento donde él quiere tomar la ofrenda, pide la ofrenda. Y en ese tiempo se usaban sacos grandes donde la gente ponía lo que tenía. Y África hace años atrás era un continente bastante pobre. Y la gente daba y ofrendaba lo que tenía. Si tenía verduras, si tenía monedas. Y justo alguien no tenía absolutamente nada, era un joven. No tenía nada, pero nada, literalmente nada. Pero tenía una sensación, tenía un fuego, una necesidad de dar. Y dice que pasó el saco por el lado de él y él tenía una pasión, decía que no podía dejar pasar ese saco sin haber dado nada. Y decide al final él mismo meterse en ese saco y darse él como ofrenda y decir: yo no tengo nada que dar, lo único que tengo que dar es mi vida. Úsenme en lo que necesitan. Y una de las cosas que me deja esta historia es que de las ofrendas más importantes que uno hace para Dios es lo que uno hace aquí en vida, lo que uno da en tiempo. No solamente en recursos, sino mi vida entera yo como discípulo. Esa es la entrega más importante porque es ahí cuando recién podemos comenzar a trabajar contigo como una materia prima. Cuando sabemos que tú no solamente estás dispuesto a dar algo, sino a darte a ti mismo. Y por eso yo creo que hay tanta gente perdiéndose en este momento la bendición de lo que realmente es vivir una vida genuina de discipulado. Y como tú recién contabas, Reinhard Bonnke ahí notaba: aquí tengo un discípulo. Aquí hay alguien que no solamente va a dar algo,
sino que está dispuesto a ir una segunda milla, ¿verdad? Entonces yo pienso que las personas que nos están mirando en este podcast o que están oyendo este podcast por Spotify, mirándolo por YouTube, tienen que saber que es una vida muy rica esto y que realmente esto de ser discípulo solamente es uno de muchos peldaños donde tú vas a ir escalando y a la misma vez que vas ascendiendo vas a ir descubriendo tantas cosas, teniendo tantas revelaciones, tantas victorias, que hay que perderle ese miedo a la vida de realmente ser un discípulo. Porque tú también cuando llegaste, no sé, a lo mejor hasta puedes contar a lo mejor las cosas que tú enfrentaste para llegar a ser el pastor que eres hoy. Porque cuando llegaste no eras pastor, pero de ahí comenzó a haber un cambio poco a poco, donde la palabra comenzó a trabajar en ti, Dios comenzó a operar en ti, y en un momento tú tuviste que decir y tomar una decisión, ya, yo me entrego totalmente a esto. ¿Recuerdas cómo fue tu experiencia? Sí, claro. Creo que si yo pudiera resumirlo para no hacerlo muy largo y que este podcast no sea de 3 horas. Yo recuerdo una conferencia, recuerdo un evento que se hizo en IMC ya hace más o menos 11, 12 años atrás. Yo le había pedido a Dios que me ayudara. Tenía un problema bastante fuerte de adicción. Era adicto total a los videojuegos, computadora, todo lo que tuviera que ver con ese mundo. Era mi escape, era mi droga, era mi dosis de que para muchos puede ser una sustancia. Para mí era el juego. Jugaba 18 horas al día. Dormía si acaso 6. Y esa era mi vida fue mi vida durante 1 año y medio. ¿Y estabas casado? Estaba casado y mi hija tenía ya 1 año, ya había sido papá, pero nunca desperté en ese tiempo. Siempre mi mundo fue eso y hubieron cosas que no recuerdo. No recuerdo, por ejemplo, los primeros años de mi hija, bebita. Tengo muy pocos recuerdos de esto porque justo estaba yo en esta adicción y Dios cambia mi vida, Dios me habla, Dios me muestra de una manera personal y muy íntima que Él es real, que Él me ama. Siento un toque de Dios. Literalmente sentí que todo ese dolor, esa depresión en la que yo estaba, me deja. Y para mí fue casi que imposible volver a la misma vida de antes y decir, si sé que Dios es real, si sé que Dios me ama y que en esta conferencia Él pudo cambiar mi vida, ¿cómo no voy a vivir el resto de mi vida para Él? ¿Cómo no voy a servirle? ¿Cómo no voy a entregarme a Él? Y creo que eso fue el cambio de 180 grados. Yo lo que puedo recordar o puedo rescatar de esto y para la gente que tal vez nos ve es que yo venía de culturas, yo venía de cierto tipo de enseñanza. Como les dije, tuve mi primer encuentro con Dios años atrás, tenía 14 años, fue mi primer encuentro. Pero esta vez era diferente porque esta vez yo me estaba reencontrando no solamente con Jesús, sino también me estaba reencontrando y redescubriendo su visión. Estaba redescubriendo cosas que estaban escritas en la Biblia, que las había leído muchas veces, pero que mi corazón no tuvo nunca un significado, nunca les interioricé, como el discipulado, como llamado, como propósito. No puedo recordar en todos los años que tal vez serví en esa iglesia, que era una iglesia pequeña, haber recordado un día de evangelismo, por ejemplo. Vamos a tener un día de discipulado, de impartición. Entonces, mi vida cambió no solamente ese día que recibí al Señor, sino que también llegué a una casa donde había una visión clara y donde el discipulado era una parte esencial de la visión. Wow, poderoso. Y hemos visto tu cambio de ser un joven que llegó a la iglesia como cualquier otro joven, a ser también un pastor dentro de IMC y en tu tiempo llegaste a ser uno de los pastores más jóvenes que tuvimos acá. ¿A qué edad fuiste ungido pastor?
A los 24 años. 24 años de edad. Hace 2 años atrás. Hace poco. ¿Hace cuántos años? Hace ya casi 10 años. Wow, ya ha pasado el tiempo. Y no hagan la cuenta, se les cuenta como pecado. Sí. Pero eso es lo maravilloso. Te puedo decir que si hay algo que a mí me llena de profundas satisfacciones cuando puedo ver en la gente el avance, puedo ver en las personas el crecimiento a nivel personal, ministerial, verlos cómo van madurando, ver cómo alguien llegó a Cristo y su proceso de cambio, y notar y poder decir y poder testificar que aquí Cristo ha hecho una obra, el Espíritu Santo ha estado obrando aquí, y eso es lo que podemos notar obviamente y de forma muy clara en la vida tuya y también de la pastora Ana, porque realmente han sido una pareja muy joven que han servido a Dios y que siguen sirviendo a Dios y que tienen sueños y que saben que obviamente esto del llamado está todavía recién comenzando. Muy bien, sigamos con el tema entonces. Sí. Después de ya ver una vez más distinguido entre un creyente, un cristiano, una vez más usando la palabra cristiano como una referencia tal vez a algo religioso, algo monótono, donde no hay visión, donde simplemente tal vez se asiste un domingo, se pide por necesidades y ya ahora se transiciona a discipulado. Las marcas de un discipulado que nos tiene que llevar a hacernos una autorreflexión, creo yo, y de podernos situar y ser terriblemente sinceros con uno mismo para uno poder saber en qué se debe trabajar. También tomamos cómo hizo Jesús o qué fue las pautas que nos dejó Jesús en el discipulado y qué fue determinante para él. Ahora, todas las personas que se están preguntando, que se dicen o que lo han intentado, que lo ven un poco lejos, ¿qué podría decirle usted a toda esa gente que puede pensar que hacer discípulos puede ser complicado, puede ser difícil? ¿Qué cree usted? Pienso, David, que hoy todo es un discipulado. Cuando tú miras la sociedad y el sistema en el que vivimos, nada es casualidad. Cuando tú envías tus hijos a la escuela, tú los estás enviando hoy no solamente para que ellos sean informados o educados, sino que hoy la escuela también tiene un plan para adoctrinar a nuestros hijos. Cuando tú abres un periódico, ahí también no solamente estás leyendo letras, sino que estás siendo formado por un sistema. Cuando pones los noticieros, no solamente te van a informar de las noticias, sino que ellos van a dejar de lado noticias que ellos no quieren que tú sepas para darte lo que ellos creen que es mejor para ti. Discipulado. Qué increíble. Recuerdo el día que me di cuenta o que en un momento leí a alguien que criticaba todos los medios de comunicación y cómo los periódicos, noticias, que esto no es algo que se hable abiertamente, están todos financiados por redes políticas. Exactamente. Con un manuscrito ya de qué se va a decir y cómo se deben de decir ciertas cosas. Exacto. A qué gente se critica, a qué gente no se toca. Y claro, si uno fuera un poco más consciente de eso a la hora de leer un periódico, a la hora de creerle una noticia, de que cada agenda va a velar por sus propios intereses. Y cuando te dan una información ya viene tan manipulada, viene tan tocada, que es algo con lo que tú o nosotros deberíamos de ser bien críticos. Claro. Porque una de las cosas que te enseña el sistema educacional es que pongas en duda todo, menos lo que ellos te enseñan. Eso es lo que te promueve el sistema educacional hoy. Tienes que tener mente crítica con todo. Ten mente crítica con Dios, ten mente crítica con la Biblia, pero menos con lo que ellos te enseñan. Por eso todo es un discipulado. Estamos siendo discipulados las 24 horas del día, continuamente, televisión, cine. Nosotros pensábamos que antes, al poner o llevar a nuestros hijos a ver una película de Disney, era para entretener.
Antes quizás, ahora ya sabemos que Disney promueve toda una agenda para adoctrinar las mentes de nuestros hijos para que ellos piensen de una cierta forma, de una cierta manera. Y es aquí donde hay que tener cuidado, porque cuando tú estás siendo discipulado 6 días a la semana por este sistema, por este mundo, y el día domingo tú se lo das a Dios para que en 2 horas de culto la palabra de Dios pueda penetrar tu mente, se vuelve muy difícil para alguien que no sabe detectar y no sabe diferenciar entre el espíritu de este mundo y el espíritu de Dios, el espíritu de verdad. Creo que esa es la razón de por qué hay mucha gente que hoy que quieren hacer discípulos, les cuesta, o porque hay también tantas personas que quieren ser discípulos y no lo pueden, porque tú no puedes tratar de meter en un envase engaño y verdad. No podemos nosotros estarnos ensuciando y a la misma vez santificando. No podemos estar mezclando 2 espíritus en un mismo envase o en una misma vasija. Y es aquí donde el creyente tiene que poder notar, no, esto no es de Dios. Esto no es parte de mi vida. No, esto que estoy leyendo yo no lo recibo porque la palabra de Dios dice esto. Esto que estoy viendo en la película, bueno, ellos dicen que es bueno, pero Dios dice que es malo. Y por eso se requiere también un discernimiento hoy para poder diferenciar entre el espíritu de esta época y también lo que Cristo nos viene enseñando. Y es ahí que yo percibo que hay mucha gente que le cuesta ser y hacer discípulos porque vivimos en un mundo donde estamos siendo controlados, de alguna forma manipulados por redes sociales, también por el sistema educacional, pero uno tiene que tener esta sabiduría, esta perspicacia de poder notar, no, esto está equivocado, esto es un error, esto yo no lo quiero en mi vida, yo quiero la verdad de Dios, porque eso es lo que hace un discípulo. Un discípulo es un alumno de la verdad de Dios. De hecho, la palabra discípulo viene del griego matetes, que significa ser un alumno, pero ¿un alumno de qué? Un alumno de la verdad de Dios. Yo no comparto con este mundo, estamos llamados a amar a la gente en este mundo, pero yo soy un alumno de la verdad de Dios. ¿Habría algún consejo, alguna herramienta práctica de cómo nosotros pudiéramos ser más efectivos a la hora de hacer discípulos? Para mí esto de hacer discípulos ha sido una pasión desde el momento de mi conversión. Yo hacía discípulos sin saberlo. De hecho, yo tenía 16 años, David, y de alguna forma atraía jóvenes a mí. Ellos me decían, notamos que tú tienes algo de Dios, nos puedes enseñar la palabra, así que yo empecé a enseñarle a los jóvenes palabra de Dios, me preguntaban si podían venir a mi casa, orábamos en mi casa, teníamos vigilias de varias horas, y lo primero que yo te puedo decir cuando hablamos de hacer discípulos es que tiene que ser algo muy natural y muy normal. Creo que cometemos un error cuando instalamos el paradigma de que discipulado es un evento. Discipulado no es una actividad. Discipulado no es una reunión. Discipulado es un estilo de vida. Yo te puedo discipular cuando vamos en el auto. Tú y yo viajamos un día de Betel a Estocolmo y estuvimos todo un día compartiendo, pero todo lo que compartimos ese día en ese auto tenía que ver con ministerio, con la iglesia. Tuvimos un tiempo donde tú abriste tu corazón conmigo, yo abrí mi corazón, te contaba cosas. Discipulado es algo que no solamente es el día lunes, como nosotros lo hacemos aquí en IMC. Discipulado tiene que ser un estilo de vida. Vamos en el auto, vamos discipulando. Vamos en el bus, vamos discipulando. Es lunes discipulado. Es martes también es discipulado. Miércoles también es discipulado. Porque es un estilo de vida. Es algo que permea todo lo que nosotros hacemos. Lo primero que yo te puedo decir, si vamos a hablar qué herramientas podemos dejar para que la gente pueda formar discípulos, la primera que yo te diría es modelar una vida de discípulo. ¿Y a qué me refiero con eso? Que un discípulo, para hacer discípulos, tiene que saber que él solamente va a reproducir lo que es. Tú puedes informar lo que sabes, pero solo puedes reproducir lo que tú eres.
y un discípulo hace discípulos. No es difícil. Yo creo que lo hemos complicado demasiado. He notado personas como que se encerraron y les cuesta, complicaron tanto esto del discipulado que les cuesta ser discípulos y no es nada difícil. Cuando Cristo es el Señor de tu vida, cuando Cristo realmente gobierna tu corazón, hay un fuego, hay un amor, hay una pasión. La gente lo nota, la gente lo ve, la gente lo quiere porque lo nota dentro de ti. Y esas personas te empiezan a buscar a ti, como también lo vimos en Juan capítulo 1. Gente buscaba a Jesús porque había algo en él. La gente también comienza a hacer eso contigo. Gente comienza a notar que hay algo distinto, hay una llama, hay un fuego. La primera herramienta que yo te diría, porque tengo varias acá, es que tú te atrevas a modelar esa vida que atraiga otros a ti. No sé si piensas en algo allí que... Sí, cuando usted dice en la etapa inicial, a la hora de que la gente lo mire, a que la gente se sienta atraída, usted dijo algo de pasión y fuego. Y retomo lo que usted acaba de decir, gente que quiere hacer discípulos sin esa pasión, sin ese fuego. Creo que es la gente que hoy podemos tener muy frustrada en la iglesia, gente que es buena, gente que tiene buenas intenciones, gente que quiere ayudar, pero que hasta el día de hoy no encuentra esa pasión y ese fuego, y que al mismo tiempo hace que nadie se quiera acercarle, nadie le quiera prestar sus oídos, nadie quiera recibir. ¿Qué podría decirle a usted a esa gente que siente que le falta fuego, pasión? Te puedo decir que la pasión nunca desaparece. La pasión nunca se extingue. La pasión solamente cambia de dirección. Tú solamente tienes pasión por aquello que ha atrapado tu visión. Cuando alguien pierde la pasión por Dios es porque otra cosa lo distrajo. Cuando alguien pierde su fuego por las cosas de Dios es porque hay otra cosa que lo desenfocó. Por eso es una trampa creer, yo perdí mi pasión por Dios. No, Señor, usted no perdió su pasión por Dios, usted encontró pasión por otra cosa. Por eso nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Entonces, cuando tú tienes dos señores en tu vida, tu pasión está dividida. Desenfoque es división de visión. Desenfoque lo que genera es que amputa tu pasión por aquello que realmente debería ser una entrega total por Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque la gente no quiere seguir a alguien apagado. Nadie quiere seguir a un auto estacionado. Si alguien quiere fuego en su vida, no va a mirar a un cristiano apagado. Y es ahí donde nosotros, si queremos realmente poder modelar una vida de discipulado, se tiene que notar en nuestra vida de oración que nosotros oramos de forma distinta, evangelizamos de forma distinta, y ese fuego y esa pasión se siente, se nota, la gente lo percibe, pero también esa es una pasión que contagia, ¿viste? La gente comienza a sentir que cada vez que está cerca a ti, perciben que también ellos algo les comienza a saltar, algo se les comienza a encender, porque eso es lo que hace un verdadero discípulo. También otra cosa que yo diría como una herramienta para hacer discípulos es que hay que tener una vida cristocéntrica. Porque si tú no tienes una vida cristocéntrica, tú puedes terminar haciendo discípulos para ti y no para Cristo. Por eso lo hablamos al comienzo, que una de las cualidades distintivas de un discípulo es que vive para servir. Y una de las cosas que te vacuna, una de las cosas que te vuelve inmune para no ser contagiado con este virus de adueñarte de la gente, es ser cristocéntrico. Y la gente cristocéntrica tienen una vida de servicio. Ellos no andan buscando adueñarse de personas, sino servir a la gente. Si tú has prestado atención o estado presente en las reuniones que hemos tenido a veces por Zoom o algunas cosas, si hay una cultura que yo estoy tratando de insertar en nuestra casa IMC en este momento, es que la gente se perciba a sí mismo no como un líder,
sino como un servidor. Porque esa es una pasión que yo tengo en mi vida. Si hay algo y si hay un título que a mí me apasiona, con el que yo me quiero caracterizar, con el que yo me quiero autonombrar, es soy tu servidor. Si la gente me percibe, la gente me ve con otro oficio, título, gloria a Dios por eso, que lo reconozcan y que lo vean. Pero yo a mí mismo me quiero ver y me quiero presentar como un servidor. Para mí eso es muy clave, porque eso me ayuda a mantenerme cristocéntrico. La gente cristocéntrica tiene un mensaje cristocéntrico, una vida cristocéntrica. También viven dando toda la gloria a Cristo por todas las cosas que hacen. Y te voy a decir algo, porque en estos días me preguntaba un obrero en nuestra iglesia cómo él podía hacer para que su célula pudiera crecer porque estaba viviendo un estancamiento. Yo le dije a él, ¿donde Jesús iba, había estancamiento o había crecimiento? Él me decía, había crecimiento. ¿Las casas estaban llenas o estaban vacías? Estaban llenas. Entonces, si nosotros comenzamos a predicar a Cristo y hablar de lo que Cristo hace, y a mostrar las obras que Cristo hacía, porque Él nos dijo a nosotros, Cristo nos prometió, las obras que yo hago, vosotros también las haréis y aún mayores haréis porque yo voy al Padre. Si tú comienzas a tener un mensaje cristocéntrico, un ministerio cristocéntrico, también van a haber estas repercusiones, el fruto, el crecimiento, las sanidades, así como los seguían a Cristo, te van a comenzar a seguir a ti también, porque cuando un ministerio es cristocéntrico, también lo que Cristo hacía comienza a manifestarse en su célula o en tu ministerio también. Entonces eso yo creo que es una herramienta muy importante también, no solamente modelar, sino también ser cristocéntrico. ¿Qué piensas allí? Retomo un poco y conecto lo que usted dijo al inicio, de que el discípulo tiene que pasar por la cruz. Y cómo alguien que muere a sí mismo se le hace fácil tener a Jesús como centro. Claro. Porque ven el discipulado no una manera de que le sirvan, de crecer, de llenar un vacío, tal vez llenar un hambre, un ego, un orgullo, sino que ve, como murió a sí mismo, ve que todo va para Cristo. Claro. Todo le sirve a Él. Y que si alguien le escucha, no le escucha porque Él es bueno, porque eres inteligente o por tal vez cosas propias. Por eso creo que cada punto tiene una finalidad bien específica y es trabajar con nosotros paso a paso. Trabajar con nosotros por etapas. Claro. Y lo primero que uno piensa cuando dice voy a ser discípulos es imaginarse llegar a un lugar lleno de gente que le quiere escuchar seguramente, gente que le quiere saludar, que le ama. Y claro, no se imagina uno que tiene un significado totalmente diferente. Claro. Y que la cruz te cambia a ti la perspectiva y te lleva a ver lo que verdaderamente es el discipulado, que usted lo dijo muy bien y es servir, vivir Claro. para Dios y para otros. De ser egocéntrico a una vida cristocéntrica. Y yo creo que te dejaría dos herramientas más. La tercera que yo diría que es muy clave para ser discípulos es la importancia que tiene la comunión, pasar tiempo. Es difícil hacer discípulos si uno no entiende el valor de lo que hacía la primera iglesia todos los días, por el templo, por las casas. No cesaban de predicar y de enseñar a Jesucristo. Y también dice la palabra que la primera iglesia perseveraba en el compartimiento del pan. Y también dice que perseveraban en la comunión unos con otros. Porque la primera iglesia vivía una vida donde todos los días y todo el día era Cristo y discipulado. Por eso tenemos que tener cuidado con hacer del discipulado un pensamiento de que es la reunión de una semana. Sí, tenemos una reunión que se puede llamar reunión de discipulado o reunión de empoderamiento, de capacitación, sí, se puede. Pero es clave entender que discipulado se tiene si salimos a comer.
si estamos en un café. Discipulado se sigue si vamos en el bus. Discipulado se sigue a lo mejor si estamos en el parque, que eso nunca acaba, que discipulado realmente tiene que ser un estilo de vida. Y es ahí donde la comunión juega un papel tan importante. Hoy nosotros con Leila no tenemos todo el tiempo que quisiéramos para la gente. Por ejemplo, esta mañana antes que tú llegaras, estábamos ya planificando con Leila, a ver, con este matrimonio nos juntamos esta semana a almorzar. Con estas otras personas nos juntamos esta semana a compartir en un café. Con esta gente vamos a su casa. Porque no puede ser todo cultos, no puede ser todo reuniones. Tenemos que tener un momento para salir a comer, un tiempo para ir a compartir a la casa de alguien. Y nos toca planificar mucho porque hoy ya el tiempo es muy escaso. Pero en ese compartir, en ese estar juntos, como te dije recién, como lo hacía Jesús cuando dice el Evangelio de Marcos que escogió a 12 para que estuviesen con él. Me llama mucho la atención esa palabra, porque uno diría, pero escogió a 12 para enseñarles, enseñó a 12 para capacitarles cómo resucitar muertos. No, dice que escogió a 12 para que estuvieran con él. Desayunar juntos, almorzar juntos, ir a pescar juntos. Y Jesús hizo de la pesca una parábola, hizo del sembrador una enseñanza, hizo también del panadero, hablando de la levadura y la masa, también una lección. Miraba las aves del cielo y te sacaba un principio eterno. Cristo podía mirar una barca o podía ver un pescador y sacarte una tremenda lección apostólica. ¿Por qué? Porque Jesús vivía una vida de discipulado de donde él podía sacar de todo aquello que le rodeaba un principio, una verdad, y con esas parábolas volverlo en algo tan real para los discípulos de la época. Hoy a lo mejor es un poco difícil para nosotros con jóvenes que no saben nada de la pesca, con jóvenes que no saben nada de sembrar, pero hoy nosotros también tenemos que reinventarnos y ser creativos y tratar de ayudar a esta generación con las aplicaciones o con las actualizaciones que existen hoy, lo que implica ser un discípulo. Y yo creo que eso ayudó mucho al Señor a poder darle claridad a sus discípulos sacando cosas tan cotidianas, cosas tan normales de la vida normal, de aquello que los rodeaba, lecciones profundas, pero a la misma vez tan sencillas. Y por eso yo creo que salir a compartir, Jesús salía con sus discípulos, iban a lo mejor a la playa y miraban a un pescador y sacaban una verdad. De repente iban al campo. Me impacta eso de Jesús. Hizo de la vida cotidiana una sala de discipulado. Wow. Cuando usted menciona justo la palabra de y les llamó a estar con él, yo creo que uno solo quiere estar con la gente que ama, ¿no? Y conecto mucho esto con a veces en la visión y en la meta que uno se predispone a tomar, a hacer, en lo que tiene que ver el discipulado. Se nos olvida cuán importante es el amor por la gente, el amor por el discipulado, el amor por las personas. Cómo ese genuino amor por Dios primeramente, por la gente, hace que todo sea mucho más natural. Yo no me imagino tener que estar con alguien y sin amar, lógicamente, solo porque quiero que sea un discípulo, porque quiero que me ayude con una tarea. No se va a sentir genuino, se va a sentir algo tedioso. Pero qué importante es saber y estar consciente que esto va a ser mucho de lo que hablamos nosotros, de lo que usted está diciendo, del tiempo y todo eso. Debería verse muy natural, Claro. Debería ser una necesidad, porque esa cercanía con Dios o cuando Dios nos llama a nosotros a estar con Él es porque primeramente Él nos ama. Y algo que cambió mi vida fue, no hace mucho, es interiorizar esto de que Dios me ama tanto, está tan profundamente enamorado de mí, que me llama y que quiere tener comunión conmigo y que
el conocerlo a Él y tener la comunicación con Él me ha cambiado muchas perspectivas y que se hace mucho más fácil amar a la gente, se hace muchísimo más fácil. Yo por lo menos con la personalidad un poquito introvertida, me gusta en muchas ocasiones estar solo, vivir una vida un poquito alejada a veces, disfruto mucho el estar solo, como no me tengo ni que esforzar porque el amor de Dios y el amor por la gente hace de esto una necesidad de pasar tiempo con la gente y de disfrutarlo. Y eso yo creo que la gente lo percibe mucho, ¿no? Y Jesús puntualizó mucho en lo que respecta al amor. Tú vas a leer repetidas veces donde Él dice y les recuerda a sus discípulos, amaos Sí. los unos a los otros. Y el amor es como el ingrediente clave que hace que todo lo que tiene que ver con discipulado se vuelva más fácil. Pudiéramos decir que nosotros somos las piedras, pero el amor y la comunión son el cemento que nos mantienen unidos. Y por eso creo que es sumamente importante que toda persona que dice yo quiero hacer discípulos, sepa que uno hace discípulos no de una forma mística, súper espiritual, sino que es en el compartir. Jesús le dice a Zaqueo, hoy es necesario que yo pose en tu casa. No dice la Biblia que Jesús hizo algún milagro. No dice que sanó a alguien. No dice que en la casa de Zaqueo multiplicó panes o peces. Esa tarde la dedicó a Zaqueo. Compartir, hablar. Zaqueo era alguien conocido por robarle a su pueblo. Sabemos que la gente como él, los publicanos, no eran gente tenida en muy alta estima, sino que se les consideraban ladrones. Pero esa tarde Jesús pasó toda esa tarde con Zaqueo. Zaqueo concluye con algo. Hoy ha llegado la salvación. Bueno, Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y Zaqueo dice, voy a devolver todo lo que he tomado. Y no solamente voy a devolver lo que tomé, sino que lo voy a dar 4 veces más. Lo que hace la presencia de alguien que tiene algo de Dios, en este caso Jesús, que es Dios, pero que también dependía de la unción y de la obra del Espíritu Santo, también es con nosotros así. Puede haber un cambio tan poderoso porque solamente tú pasas un tiempo con alguien y en ese pasar tiempo se imparte una perspectiva, se imparte un amor, se imparte un espíritu que comienza a corregir, que comienza a perfeccionar y que trae cambios que a lo mejor el sermón de 1 hora no hubiera podido producir, pero que en ese compartir ocurre la transformación. Así que es muy clave eso. Y bueno, lo cuarto que yo diría para ya ir cerrando este podcast, pero creo que para mí es una de las cosas más importantes, porque no podemos hacer discípulos si no modelamos. No podemos hacer discípulos sin tener una vida cristocéntrica. Tampoco podemos hacer discípulos efectivamente sin la comunión. Y también pienso en esto cuando hablamos de hacer discípulos, la obra del Espíritu Santo. Si nosotros no podemos confiar plenamente en la perfecta obra del Espíritu Santo, entonces esto no se puede hacer. Porque nosotros podemos enseñar, pero el Espíritu Santo es el único que puede transformar. Nosotros podemos informar, pero el Espíritu Santo es el único que puede santificar. Nosotros podemos predicar, pero el Espíritu Santo es el único que puede bautizar en poder de Dios. Y es cuando está la obra del Espíritu Santo en alguien que comienza a ver este cambio que nosotros queremos ver. Y a veces yo he notado en mi vida también como en obreros que a uno se le puede generar un estrés, ¿verdad? Porque uno quiere ver resultados en alguien, uno quiere ver cambios visibles y a veces no ocurren esas cosas que uno quiere ver en el tiempo que uno las quiere ver.
Pero uno tiene que saber que aún en los momentos que tú no estás viendo ciertas cosas, el Espíritu Santo siempre está obrando, siempre está trabajando. Y yo he comenzado a darle mucho lugar al Espíritu Santo. Te doy unos ejemplos, solamente 3 de ayer. 3 ejemplos de ayer. Todos estos 3 ejemplos ocurrieron ayer. Alguien me llama y me dice, necesito un consejo. ¿Debo hacer esto o esto? Usted como un padre espiritual en mi vida, dígame lo que debo hacer. Entonces yo le aconsejé, ¿qué percibes tú que Dios te está diciendo? ¿Qué disciernes tú que Dios te está hablando? Yo tengo claro lo que yo haría en tu caso, pero ¿qué te está diciendo Dios? Después me llegó un mensaje en la tarde. Alguien tenía que tomar una decisión. ¿Hago esto o esto otro? ¿Qué hacemos con estas personas? ¿Qué crees tú? ¿Qué piensas tú que es lo mejor? A ver, tú como obrero, ¿qué crees tú que hay que hacer? Y eso va en contra un poco de lo que normalmente uno quisiera hacer. Si alguien te llama, te pide ayuda y te pide un consejo y te dicen estas dos opciones, lo más natural de uno es que uno diga Claro. esto, hazlo así, 1, 2, 3. Pero en ese proceso o de esa manera, uno también va amputando ciertas cosas en la vida de la gente. Y claro, puede hacerse un poco más difícil que la gente también dependa del Espíritu Santo, que es algo bueno. Creo que uno siempre tiene que pedir un consejo a una autoridad espiritual y tener eso, lo practico mucho en mi vida. Claro. Pero qué importante es también darles espacio a nosotros como ministros, tal vez como líderes, como gente, que uno haga un cambio acá. Yo creo que esto es algo que uno podría de una vez empezarlo a aplicar y tener siempre en cuenta y siempre darle importancia al Espíritu Santo, disculpe. Sí, no, está bien. Y como te digo, después me llegó el tercer mensaje. Apóstol, y así decía el tercer mensaje, dígame usted. Lo que usted me diga es lo que yo hago. Tampoco quise yo entrar a cortar y decidir, sino que le escribí de vuelta, ¿qué te habló Dios? Tú por algo me estás escribiendo porque algo te ha estado hablando el Señor. ¿Qué te ha hablado Dios? Entonces hay que dejar. Por eso yo creo que Jesús también fue tan experto en formar discípulos porque él fue el alfarero del carácter del hombre. Es decir, Jesús pudo lograr en 3 años y medio lo que ninguna universidad lograría jamás en 100 años en el carácter de una persona. Pero tú vas a notar que Jesús ayudaba, estimulaba a la gente a pensar, a ver qué es lo que Dios haría, qué es lo que a lo mejor Dios te está mostrando. Y yo le decía a esta tercera persona que me escribía un mensaje anoche, dígame usted, yo hago lo que usted me diga. Sí, yo entiendo eso, pero ¿qué te está hablando Dios? Y es cuando tú dejas ese espacio donde también el Espíritu de Dios puede entrar a obrar. Ahora, esto yo no lo haría a lo mejor con una persona nueva que me está preguntando y realmente me pregunta de corazón, ¿qué cree usted? ¿Voy a la discoteca esta noche o voy a la iglesia? Bueno, quizás también le preguntaría, a ver, ¿qué crees tú? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué más te edificaría? Pero a la gente hay que llevarla, a estimularle y abrir esa puerta para que el Espíritu Santo pueda hacer una obra más perfecta y dejar que el Espíritu Santo entre a obrar allí. Extraordinario porque también veo en la vida de los discípulos de Jesús que después de toda esa transformación y llega el momento donde a Jesús lo tienen que apresar, donde todos huyeron, donde tenemos a un Pedro que lo negó y gracias al trabajo previo de Jesús y el llamado que ellos tenían, bueno, Dios volvió, los tomó de vuelta, pero hubo algo especial en el momento en que fueron llenos del Espíritu Santo. Ese día la cobardía se fue, el miedo de estar encerrados orando y en un monte. Ese día hubo un tiempo de multiplicación. Claro. El que le negó algún día ahora estaba predicando al aire libre, cero temor.
los que en algún momento le habían dejado y seguramente en el caso de Tomás dudaron de la divinidad de Jesús. Literalmente algo les pasa. Qué importante es ver cómo incluso hasta en los discípulos de Jesús, Dios aquí en la tierra vivo, tuvieron su espacio, tuvieron su tiempo con el Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo vino a poner algo diferente, cómo el Espíritu Santo vino a hacer también su parte en la vida de los discípulos de Cristo. Creo que es el factor que hace toda la diferencia en lo que respecta a la vida del discipulado. Y por eso no podemos pasar por alto la obra perfecta del Espíritu Santo en la vida de un discípulo. Y yo les dejo estas herramientas: modelar esta vida, no solamente modelar, tener una vida cristocéntrica, el valor que tiene la comunión, el amor que estábamos hablando, y también entender el poder que tiene la obra del Espíritu Santo. Y si uno puede vivir estas cosas que no son complicadas, no compliquemos lo que Cristo hizo fácil. No lo hagamos difícil, porque realmente hacer discípulos es algo que tiene que ser muy obvio, muy natural, muy cotidiano cuando tú eres un discípulo. Extraordinario, extraordinario. Creo que tenemos que ya ponerle un punto a esto. El tiempo se nos ha ido volando. Muchas gracias a todos por estar con nosotros, por tomarse de su tiempo. Creo que lo que se conversó aquí tiene implicaciones bien profundas en cada persona, en cada hijo de Dios, en todos ustedes que nos están escuchando, y no lo tomen como algo un rato más, sino tómenlo como un tiempo donde puedes recibir, donde puedes ser ministrado por parte del Espíritu Santo. Muchas gracias, Rodolfo Rojas, por este tiempo, por invitarme y por darme la oportunidad de estar con usted el día de hoy. Quisiera tomar este espacio también para recordarles que si esto te bendijo, por favor déjanos tus comentarios, y me gustaría dejar una pregunta abierta. Y si tú, por ejemplo, nos estás sintonizando y llevas relativamente poco en los caminos de Dios, que has dejado por Cristo, déjanos saber, interactúa un poco con nosotros. Queremos contarle que leemos todos sus comentarios. Sí. Y estamos muy al pendiente. Queremos que esto se haga una relación entre ustedes y nosotros. Si hay algún tema o algo que a ustedes les gustaría escuchar o que conversáramos en un podcast, les dejo también la invitación a que lo puedan escribir, lo puedan compartir con nosotros. Estamos muy al pendiente de ustedes. Que Dios les bendiga mucho. Muchas gracias una vez más. Gracias. Y nos vemos para la próxima.